Antes de que me escuches, quiero que en los comentarios me digas desde qué ciudad y país me estás viendo, y que escribas la frase, mi silencio habla más que mis palabras. Quiero que esa sea la afirmación que marque el inicio de este viaje. Y si este tema ya te está removiendo algo por dentro, compártelo para que más mujeres despierten a su verdadero poder emocional. Hay algo que él no entiende todavía, algo que el tiempo y el silencio se encargarán de mostrarle. Porque no hay nada que desordene más el corazón de un hombre que una mujer que deja de explicarse, de justificarse y de buscarlo. Una mujer que en vez de perseguir, se detiene, y en ese detenerse, crea un vacío. Y ese vacío no es ausencia, es un espejo en el que él empieza a verse a sí mismo, solo, sin tu risa, sin tu voz, sin tu energía. Carl Jung decía que todo lo que negamos en nosotros se proyecta en los demás. Cuando tú te retiras, él empieza a sentir lo que negaba, que tu presencia era alimento, que tu calor no era algo garantizado, sino un regalo. Y es ahí cuando empieza la verdadera alquimia del silencio, no como castigo, sino como espacio sagrado. El silencio no es indiferencia, no es frialdad, no es orgullo, es la decisión de cuidar tu energía como un santuario. Porque cada vez que corres detrás de alguien, lo entrenas a no valorar tu presencia. Pero cuando te detienes, cuando eliges quedarte quieta y volver a ti, el mundo de él se desordena. Empieza a sentir el eco de tu ausencia como un trueno suave que retumba en su inconsciente. Imagina esto, él abre su teléfono y no hay mensajes tuyos. Llega a un lugar y no te ve ahí. Hace algo gracioso y no tiene a quién contárselo. Al principio puede que sienta alivio, incluso orgullo. Pero los días pasan y tu silencio empieza a hablar más alto que cualquier palabra. Le recuerda que tu atención no es eterna, que tu corazón no es una habitación donde él pueda entrar y salir cuando quiera. La mente masculina, dice Jung, necesita contraste para despertar. Cuando algo está siempre presente, deja de verlo. Cuando algo se aleja, empieza a reconocer su valor. Tu silencio es ese contraste. Y aquí está la verdad que pocas se atreven a aceptar. No tienes que hacer nada para que él vuelva. No tienes que enviar indirectas. No tienes que publicar nada para provocarlo. No tienes que buscar excusas para aparecer. Tienes que retirarte de verdad, no desde el rencor, sino desde la certeza de que tu energía es demasiado valiosa como para gastarla en un lugar donde no es honrada. Ese es el silencio que lo hace volver. El que no busca, el que no espera, el que simplemente se honra a sí mismo. Y aquí hay algo más profundo, porque tu silencio no solo lo confronta a él, sino que también te devuelve a ti. Empiezas a escucharte, a sentirte, a recordarte antes de que él llegara. Empiezas a reconectar con esa mujer que no dependía de nadie para sentirse completa. Y ese magnetismo, él lo siente, aunque no esté cerca. Cuando te retiras con amor propio, no desapareces para castigarlo, sino para recuperarte. Y esa energía es irresistible, porque hay algo que el inconsciente masculino reconoce, una mujer que no lo necesita, pero que lo eligió alguna vez. Es una mujer que se vuelve inolvidable. Él puede distraerse, salir, buscar en otros rostros, pero tu silencio seguirá ahí, como una sombra dulce y dolorosa que lo acompaña. Quiero que imagines algo. Imagina que tú eres un fuego. Durante mucho tiempo, él se ha calentado con tu luz, ha usado tu calor para sus noches frías. Y un día, ese fuego deja de estar ahí, no porque lo hayas apagado, sino porque lo has llevado a un lugar donde no cualquiera puede llegar. Ahora, si quiere ese calor, tendrá que buscarlo, tendrá que merecerlo, tendrá que llegar con madera y con cuidado para encenderlo otra vez. Ese es el efecto de tu silencio, no apaga la llama, pero cambia el acceso. Y mientras tanto, tú no esperas sentada mirando la puerta. Tú floreces, te dedicas a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu. Lees, viajas, creas, te rodeas de personas que celebran tu presencia.
y en ese proceso te vuelves más magnética que nunca. Y lo curioso es que cuanto más entera estás sin él, más empieza él a sentir que algo le falta, y ese algo eres tú. En el fondo, él empieza a entender que tu silencio no fue un grito de orgullo, sino una declaración de amor propio. Y eso lo toca más que cualquier discurso, porque las palabras pueden ignorarse, pero la ausencia se siente en los huesos. Tu silencio se convierte en su maestro, y le enseña algo que él quizás nunca había aprendido, que el amor no es algo que se da por sentado, que la presencia no es eterna, que el alma de una mujer es un lugar sagrado. Así que, cuando él vuelva, y sí, la mayoría vuelve, no será porque le rogaste, sino porque sintió tu falta, sintió el vacío que dejaste, sintió que su mundo perdió una pieza que ninguna otra puede encajar. Y ahí es donde el silencio cumple su propósito, no forzar su regreso, sino permitir que él elija volver, y esta vez con los ojos abiertos. Por eso, si estás en ese momento en el que sientes que deberías escribirle, explicarle, convencerlo, recuerda esto: el silencio es la voz de tu valor. Es la manera en la que le dices, sin decirlo, mi energía no es gratis. Y si de verdad tenía que estar en tu vida, el silencio lo guiará de vuelta. Carl Jung decía que el inconsciente masculino no solo responde a lo que ve, sino sobre todo a lo que deja de ver. Y ahí es donde el silencio se convierte en un lenguaje invisible pero potente, un idioma que no se habla con la boca, sino con la energía. Cuando tú dejas de estar, algo en él se activa, no porque le falte una persona, sino porque le falta un espejo. Ese espejo eras tú, y en él veía su reflejo más luminoso, incluso cuando no lo reconocía. Al retirarte, lo obligas a mirarse en espejos más fríos, menos amables, más reales. Y es entonces cuando empieza a comparar, aunque no quiera. Piensa en el arquetipo de la amante, no es solo la mujer que da placer, sino la que enciende vida en el otro, la que alimenta de luz. Cuando la amante se calla, cuando retira su danza y su fuego, el hombre siente un invierno interno. No importa cuántas distracciones busque, ese invierno no se derrite fácilmente. Aquí está la clave. Tu silencio no es un muro, es un campo abierto donde él tiene que decidir si camina hacia ti o si se pierde en el horizonte. Y en ese camino, él se encuentra con algo que Jung llamaría su propia sombra, ese lado de sí mismo que evitaba ver. Quizás se dé cuenta de que siempre dio por sentado tu presencia, que nunca aprendió a cuidarte como merecías, que su forma de amar estaba llena de prisas y ausencias. A nivel espiritual, tu silencio es un ritual de regreso a ti misma. Es como si cerraras las puertas del templo, no por rencor, sino para limpiarlo, para encender nuevas velas, para que el aire vuelva a oler a flores frescas. Ese templo eres tú. Y cuando él se acerca y lo encuentra cerrado, algo en su alma se agita, porque la energía femenina que se honra a sí misma tiene un aroma inconfundible, el aroma de lo que no está disponible para cualquiera, el aroma de lo sagrado. Y aquí es donde muchas mujeres fallan, creen que el silencio es una estrategia para manipular. Pero el verdadero silencio que transforma no nace de la manipulación, nace de la verdad. Nace de ese momento en el que dices, no puedo seguir invirtiendo en un lugar donde no hay reciprocidad. Y no lo dices con rabia, lo dices con calma, con una certeza suave pero implacable. Esa calma es magnética, porque no lucha, no ruega, no se explica, simplemente es. Recuerda algo. En el inconsciente masculino, la mujer que sabe retirarse ocupa un lugar más alto que la que siempre está disponible. No porque el amor sea un juego de escasez, sino porque la naturaleza humana valora lo que se protege. Jung hablaba de la proyección como ese acto inconsciente en el que ponemos en otro lo que no vemos en nosotros. Cuando tú estabas siempre, él proyectaba en ti la idea de que estarías ahí sin importar qué. El silencio rompe esa proyección y lo obliga a mirarte de nuevo,
no como un fondo constante, sino como una figura que podría perder. Piensa en Elena, una mujer que conocí. Durante años estuvo en una relación donde siempre era ella quien llamaba, quien buscaba, quien salvaba las distancias. Un día, agotada, decidió callar. No bloqueó, no borró, no hizo un drama, solo volvió a su centro. Pasaron días, luego semanas. Al principio, él no dijo nada, pero un mes después apareció en su puerta, con una mirada que nunca antes había visto en él. No venía con excusas, venía con preguntas. Y la primera fue, ¿por qué no me buscaste? Ella sonrió, no con orgullo, sino con paz, y le dijo, porque empecé a buscarme a mí. Esa frase lo desarmó. No hubo pelea, hubo un reconocimiento silencioso de que algo había cambiado para siempre. Tu silencio, cuando es verdadero, crea un misterio. Y el misterio es uno de los combustibles más poderosos para el deseo. No se trata de ocultarte por estrategia, sino de dejar que tu vida sea tan rica y llena sin él, que él empiece a preguntarse qué está perdiendo. Carl Jung diría que ese misterio despierta en el hombre un arquetipo olvidado, el del buscador, ese impulso de ir tras lo valioso, lo perdido, lo único. Pero aquí hay un punto crucial. El silencio solo funciona si detrás de él hay vida. Si te retiras, pero pasas tus días esperando su mensaje, mirando su perfil, contando los minutos, el silencio pierde su fuerza porque energéticamente sigues persiguiendo. El verdadero silencio es interno antes que externo. Es dejar de hablarle a él, pero sobre todo, dejar de hablarle a la historia que te contaba sobre él. Es permitirte reescribir el guión donde tú eres el personaje principal, no la nota al pie de su vida. Y cuando haces eso, tu energía cambia. Las personas lo notan, aunque no sepan explicarlo. Tu voz suena distinta, tus ojos brillan de otra forma. No porque él haya vuelto, sino porque tú has vuelto a ti. Y esa es la paradoja, cuanto menos lo necesitas, más probable es que sienta el impulso de regresar. No por ego, sino porque el alma reconoce donde encontró alimento verdadero. En el silencio, también sucede algo en ti. Aprendes a diferenciar entre querer que vuelva y necesitar que vuelva. Y ahí es donde el poder se instala, porque una mujer que elige desde la abundancia no teme perder, y esa libertad se percibe como un perfume imposible de olvidar. Recuerda esto siempre, el silencio no es una pausa, es una declaración. Declara que no vas a mendigar amor, que no vas a negociar tu valor, que no vas a quedarte en lugares donde no eres celebrada. Y esa declaración, aunque él nunca la escuche en palabras, la sentirá en su piel. Hay un instante invisible para los demás en el que una mujer deja de esperar. No es un momento de furia, ni siquiera de tristeza. Es más bien como cuando una vela se apaga sola, sin viento ni manos que la toquen. Simplemente la llama ya no está. Ese instante, aunque silencioso, provoca un eco inmenso en el alma de un hombre que tal vez pensó que siempre tendría tu luz. Carl Jung diría que ahí, justo en ese eco, es donde él empieza a confrontar sus proyecciones y sus fantasmas. Porque cuando tú estabas, él no veía la magnitud de tu energía. Creía que tu risa, tu presencia, tu forma de escuchar, eran parte del decorado natural de su vida. Pero el silencio retira ese paisaje y de pronto el escenario queda vacío. Y ese vacío es un espejo donde él se ve a sí mismo sin el reflejo que lo favorecía. Es incómodo, a veces insoportable, pero necesario. En el inconsciente masculino, el silencio de una mujer puede sentirse como una noche larga. No es oscuridad agresiva, es esa ausencia suave que desarma. Es como si en su vida hubiera un lugar donde siempre sonaba música y de repente el sonido cesara. Al principio, él cree que puede acostumbrarse, pero conforme pasan los días, se da cuenta de que la música no era un adorno, era parte de su respiración. Aquí es donde entra en juego la energía femenina soberana. No se trata de castigar, sino de protegerte. El silencio es como cerrar las ventanas de una casa.
cuando llueve demasiado fuerte. No es rechazo a la lluvia, es cuidado propio. En el lenguaje arquetípico, es la reina quien, desde su trono, sabe cuándo abrir las puertas del castillo y cuándo mantenerlas cerradas, no por orgullo, sino por orden y dignidad. Pero lo que él no sabe, al menos no de forma consciente, es que tu silencio no es solo físico. En ese tiempo, tú has estado transformando tu mundo interno. Has estado explorando tu sombra, reconociendo las partes de ti que se dieron demasiado, las que callaron por miedo, las que se conformaron con migajas. Y en esa exploración, comienzas a traer de vuelta a tu vida a otras figuras internas, la hechicera que sabe encantar sin buscar, la amante que disfruta de sí misma antes que de otro, la guerrera que protege su paz. Él, por su parte, empieza a sentir algo extraño. Las otras personas no lo miran como tú lo mirabas, no escuchan como tú escuchabas, no tocan como tú tocabas. Lo que vivía contigo no era una fórmula repetible, y eso lo confronta con un hecho incómodo. Lo que perdiste no siempre se recupera. Y aquí sucede algo curioso que Jung explicaría desde el inconsciente colectivo. Cuando el hombre percibe que la mujer que amó ha regresado a sí misma y ha cerrado un ciclo, se despierta en él un impulso arcaico de conquista. No hablo de conquista superficial, sino de esa llamada interna que lo empuja a acercarse, a reconstruir el puente. Pero ahora el puente no se reconstruye como antes, porque tú ya no eres la misma. En este punto, tu silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia expandida. Él puede no verte, pero te siente en todo. En sus mañanas, en sus canciones, en sus pensamientos al quedarse dormido. No es magia, es energía. El vínculo que crearon sigue vivo, pero ahora está filtrado por tu nueva vibración. Y esa vibración, cuando es alta y centrada, actúa como un imán que no empuja ni tira, sino que invita. Esto me recuerda la historia de Amara. Ella estuvo en una relación donde siempre cedía terreno para mantener la paz. Cuando decidió retirarse, no lo hizo para que él volviera, sino para encontrarse. Pasó meses viajando, leyendo, pintando, volviendo a sus pasiones olvidadas. Un día, mientras pintaba un atardecer, sonó su teléfono. Era él. Su voz, antes segura, sonaba diferente, casi tímida. Le dijo: «He visto 1000 atardeceres desde que te fuiste, pero ninguno se siente como los que veía contigo». Amara no sonrió por triunfo, sonrió porque entendió que ese era el efecto de un silencio bien vivido. No era ausencia, era transformación. Esto es lo que muchas mujeres no ven. El silencio no se mide en días sin hablar, se mide en cuánto creces en ese tiempo. Si te quedas en el mismo lugar emocional, el silencio se vuelve vacío. Si evolucionas, el silencio se vuelve luz invisible. A nivel psicológico, Jung explicaría que tu ausencia lo obliga a reconfigurar sus mapas internos. Si antes tú eras el punto seguro en su vida, ahora ese punto ha desaparecido y él necesita redefinir dónde está su norte. Y en esa búsqueda, a menudo descubre que el norte siempre estuvo donde estabas tú. Pero hay un matiz importante cuando vuelva. Si vuelve, no debe encontrarte esperando en el mismo lugar. Porque el verdadero poder del silencio es que cambia el territorio y por lo tanto cambia las reglas. Tú ya no aceptas lo que antes aceptabas, ya no entregas lo que antes entregabas sin reciprocidad. Esa nueva versión de ti es la que realmente lo impacta, más que la ausencia misma. El silencio, entonces, no es un hueco que él debe llenar, es un espacio que tú llenas contigo. Y cuando eso sucede, incluso si él no regresa, el silencio ya habrá cumplido su propósito más sagrado: devolverte a ti misma. Lo cierto es que en el inconsciente masculino, una mujer que se honra despierta fascinación y respeto. Puede que no todos lo admitan, pero lo sienten, porque tu energía se vuelve más clara, más limpia, más centrada. Y eso, en un mundo lleno de ruido, es un tesoro. El silencio no es el final de algo, es el umbral hacia una nueva forma de relacionarte, donde no te pierdes en otro,
sino que te encuentras más profundamente en ti. Y paradójicamente, esa es la versión que más puede llegar a extrañar. Hay un instante casi imperceptible en el que él comienza a ceder. No lo admite en voz alta, pero algo dentro de él empieza a cambiar. Tal vez lo notes en pequeños gestos, un mensaje que llega en una hora inusual, una foto en redes que parece estar dirigida a ti, una canción que de pronto vuelve a compartir como lo hacía antes. Son migajas de un puente que intenta reconstruir, aunque todavía no se atreva a cruzarlo. Carl Jung lo explicaría como el retorno de una proyección inconsciente, cuando una figura desaparece de la vida de alguien, pero sigue viva en su mente, se activa un impulso natural de volver a ella. No es racional, es instintivo. Es como si su psique, sin consultarle, hubiera decidido que necesita volver al punto donde sintió más vida. Pero aquí está el secreto, no basta con que él sienta ese impulso. Lo que define el desenlace es la energía con la que tú lo recibes, o mejor dicho, con la que te recibes a ti misma. Porque si en este punto vuelves a colocarte en el lugar de la mujer que espera, que cede y que teme perderlo, toda la fuerza del silencio se desvanece. El verdadero arte está en sostener la nueva vibración que has cultivado, incluso cuando él empieza a acercarse. Recuerda que tu silencio no fue un juego, fue un viaje a tu propia profundidad, a la integración de tu sombra, al reencuentro con tus arquetipos internos. Ahora eres más que la mujer que él conocía. Ya no solo eres la amante que da, eres también la reina que elige, la hechicera que irradia misterio, la madre interna que se cuida y la guerrera que protege su paz. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando él nota que la mujer que está de pie frente a él no es exactamente la misma que dejó, se despierta en él una mezcla de curiosidad y deseo. Ya no puede predecir cada una de tus reacciones, y esa incertidumbre lo atrae. La energía femenina no se vuelve más magnética por mostrarse disponible, sino por ser impredecible y auténtica. Te contaré la historia de Elina. Después de meses de silencio, su ex apareció con un mensaje simple: ¿cómo has estado? Antes ella habría respondido con emoción y largas explicaciones, pero esta vez contestó con calma, sin ansiedad, y luego volvió a su día. Él empezó a buscar más, a preguntar, a sugerir verse. Elina accedió, pero en la cita no se dedicó a revivir el pasado, sino a mostrar la vida que estaba construyendo. Él la miraba y decía: hay algo diferente en ti, no sé qué es, pero no puedo dejar de notarlo. Lo que no entendía era que eso que veía era la mujer que había aprendido a sostener su luz, incluso en ausencia de aplausos. Cuando un hombre empieza a extrañar de verdad, no extraña solo a la mujer que estaba siendo con él, sino la sensación de vida que experimentaba a tu lado. Y cuando nota que ahora esa vida es más intensa, más centrada, más plena, su impulso de volverse potencia. Pero aquí entra el aspecto espiritual de esta dinámica. Él no vuelve porque tú lo llames, sino porque tu vibración lo llama sin palabras. Esto es lo que Jung llamaba la activación del ánima en el hombre. El ánima es la representación interna de lo femenino en la psique masculina. Cuando se activa, él busca acercarse a aquello que encarna esa imagen de plenitud y misterio. Y si tú has hecho tu trabajo interior, ahora encarnas una versión de ese arquetipo más profunda, más auténtica y más poderosa. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado. Cuando él vuelve, muchas mujeres sienten la tentación de abrir todas las puertas de golpe, como si el silencio nunca hubiera existido. Pero el silencio no fue una pausa, fue una ceremonia, y como toda ceremonia, necesita un cierre consciente. Si permites que el regreso se viva sin conciencia, corres el riesgo de repetir los patrones que te llevaron al punto de tener que retirarte. El verdadero poder está en recibir con gratitud, pero también con claridad. Escuchar lo que trae, pero también observar si sus actos están alineados con sus palabras, no caer en el hechizo de la nostalgia, sino honrar la realidad presente, porque el silencio no busca que él vuelva igual, busca que ambos vuelvan diferentes.
Imagina que tu energía es un templo. Durante tu silencio lo restauraste, lo pintaste, encendiste nuevas velas, abriste ventanas que antes estaban cerradas. Si él vuelve, no lo dejas entrar con los mismos zapatos sucios de antes. Lo invitas a honrar el espacio, a entrar descalzo, a respetar el aire nuevo que has creado. La clave no está en que vuelva, sino en que el reencuentro sea desde la mujer que eres ahora. Porque si tu vibración es alta y firme, él lo sentirá. Y no solo lo sentirá, lo respetará. Y si no lo respeta, sabrás que ese no es el hombre que puede caminar contigo en esta nueva etapa. Aquí es donde muchas descubren que el silencio no solo lo hizo volver a él, sino que también trajo a su vida nuevas posibilidades. Otros hombres, otras conexiones, otras oportunidades empiezan a aparecer. Porque la energía femenina elevada es como un faro, no elige quién lo ve, pero sí puede elegir a quién deja acercarse. En el fondo, el silencio es una prueba para ti, para él, para el vínculo. No se trata de cuántos días puedes pasar sin hablar, sino de quién eres cuando finalmente rompes ese silencio. Y si lo has vivido como un viaje espiritual y emocional, entonces ese momento será más que un reencuentro, será una revelación. El hombre que vuelve después de haberte extrañado de verdad, vuelve distinto, más consciente, más cuidadoso, más dispuesto a reconocer lo que antes daba por sentado. Y si no vuelve así, entonces tu silencio habrá cumplido otra misión, mostrarte con claridad quién no merece quedarse. Porque al final, no es el silencio lo que lo hace volver. Es la mujer en la que te conviertes mientras él aprende a vivir con tu ausencia. El silencio tiene un final, pero no siempre es el que imaginabas. A veces termina con un reencuentro, otras con una despedida definitiva. Y ambas cosas son victorias. Si has caminado este proceso desde tu centro, imagina que un día su nombre aparece de nuevo en tu pantalla. No hay un motivo aparente, solo un hola que parece cargado de todo lo que no dijo en semanas o meses. Antes, este simple gesto habría encendido en ti una urgencia por responder, por cerrar la distancia, por llenar el vacío. Ahora, respiras y sientes que no hay prisa, porque la prisa es de quien teme perder, y tú has aprendido que no puedes perder lo que está destinado para ti. Cuando lo ves de nuevo, quizá notas un cambio sutil, sus ojos buscan más que antes, sus manos parecen querer acortar la distancia, su voz tiene un matiz que antes no escuchabas. Pero no eres ingenua, sabes que un regreso no es una garantía, sino una invitación. Y tú decides si aceptas esa invitación desde el amor propio o desde la necesidad. Carl Jung decía que las relaciones son espejos que nos devuelven partes de nosotros mismos. Tal vez él volvió no para quedarse para siempre, sino para reflejarte quién eres ahora. Y lo que eres ahora es una mujer que no confunde amor con sacrificio, que no entrega todo de inmediato, que se ha convertido en guardiana de su paz. Te contaré la historia de Lara. Cuando su ex volvió, ella sintió el impulso de abrir las puertas de par en par, pero se recordó a sí misma que no era la misma mujer que él dejó. Lo recibió con una sonrisa genuina, pero también con límites claros. No lo castigó, no lo hizo pagar por su ausencia, pero tampoco lo colocó en un pedestal. Lo dejó entrar en su vida como quien deja entrar a alguien a un jardín cuidado, con la condición de que respete cada flor, cada espacio, cada silencio que lo compone. En las semanas siguientes, él comenzó a cambiar. Se mostraba más atento, más consciente, y por primera vez en mucho tiempo la escuchaba de verdad. No porque ella hablara más fuerte, sino porque su energía hablaba incluso cuando guardaba silencio. Eso es lo que él extrañaba, la mujer que no teme estar sola, que no ruega por atención, que se sabe entera. Pero también hay otra cara de esta historia. A veces, el hombre que vuelve no está listo para sostener la versión de ti que ahora eres. A veces vuelve con las mismas actitudes, con las mismas excusas, con el mismo miedo al compromiso.
Y ahí es donde tu verdadero poder se pone a prueba. Porque decir no a lo que no está alineado con tu nueva vibración es tan poderoso como abrir la puerta a lo que sí lo está. El silencio no es solo una estrategia, es un ritual de renacimiento. Has pasado por noches en las que quisiste romperlo, días en los que dudaste de tu valor, momentos en los que pensaste que sin él algo en ti se apagaría. Pero en lugar de apagarte, encendiste nuevas luces. Y esas luces no se apagan por la presencia o ausencia de nadie. Cuando él vuelve, tú no lo recibes desde el lugar de la mujer que se quedó esperando, sino desde el lugar de la mujer que siguió viviendo, creciendo, expandiéndose. Él lo siente. Puede que no lo entienda a nivel racional, pero su cuerpo, su instinto, lo perciben. Ya no eres territorio conocido. Eres un paisaje nuevo, lleno de matices y misterios que no había explorado. En este punto, no se trata de castigar, sino de elegir a quién le permites caminar contigo, no por miedo a estar sola, sino por amor a tu camino, porque has aprendido que tu presencia es un regalo, no una obligación, y que quien quiera estar en tu vida debe apreciarlo como tal. Si él se queda, que sea porque ve tu valor, no porque teme perderte. Y si se va, que sea porque tu luz es demasiado intensa para su momento actual. En ambos casos, ganas, porque el objetivo nunca fue que él volviera. El objetivo fue que tú te encontraras. El silencio te mostró que el amor propio no es frialdad, sino la temperatura exacta para que el amor verdadero florezca. Que no necesitas levantar la voz para ser escuchada, ni llenar de palabras los espacios para que sean valiosos. Que el misterio es una parte natural de la energía femenina, y que un hombre que está listo para sostenerlo no huye de él, sino que lo honra. Cuando cierras este ciclo, lo haces con gratitud. Gratitud por lo que fue, por lo que aprendiste, por lo que ahora eres. Gratitud incluso por su ausencia, porque sin ella no habrías descubierto que tu mayor fortaleza no está en que te elijan, sino en que tú te eliges a ti misma todos los días. Y ahí, en ese punto de paz interna, ocurre el verdadero milagro. Tu vida se llena de relaciones que ya no se construyen desde el miedo a perder, sino desde la abundancia de quien sabe que ya es completa. Porque lo que realmente hace que alguien vuelva no es que lo llames, sino que tu energía le recuerde que hay algo en ti que no encontrará en ningún otro lugar, tu autenticidad. Así es como cierras este viaje, no con las manos vacías, sino con el corazón lleno, no con la esperanza puesta en un regreso, sino con la certeza de que, vuelva o no, tú ya ganaste.